Atención, el gobierno de Venezuela acaba de soltar a Roland Carreño, que es un muy reconocido periodista. Estaba preso por razones políticas desde hace 5 años en una cárcel de esas tenebrosas manejadas por la dictadura. Este Roland Carreño había trabajado en cargos muy cercanos, muy relacionado, Ricardo, con la oposición en Venezuela. Sí, señor, fue conductor de varios programas muy exitosos en canales como Globovisión. Recuerdo Buenas noches Venezuela, por ejemplo, Néstor. Está detenido desde hace 5 años, usted lo dice muy bien, desde 2020, es decir que es el preso político seguramente de este grupo que ha sido liberado por el régimen que llevaba más tiempo detenido. Roland Carreño, luego de su paso por la televisión venezolana, había sido coordinador de prensa de varios partidos opositores, entre ellos Voluntad Popular, y por eso estaba preso. Y atención, no es el único liberado. Noticia de última hora en Colombia, 10:19, en Venezuela, 11 de la mañana, 19 minutos, desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, nosotros lo hacemos desde el Palacio de Miraflores a la espera de que la presidenta encargada de Rodríguez comience la rueda de prensa, pero mientras eso ocurre, pues están liberados a esta hora Ramón Centeno, Carlos Marcano, Rafael García Narváez y Roland Carreño. Estos 4 periodistas que se encontraban pues detenidos en las cárceles venezolanas han sido liberados. El más importante en este caso, o de alto perfil, como se le dice, es Roland Carreño, conocido periodista venezolano, presentador de televisión. Además fue periodista del Partido Voluntad Popular o Comunicaciones de Voluntad Popular. Había sido detenido por segunda vez luego de la presidencia del 2024 y que tenía ya más de un año detenido, que acaba de ser excarcelado, aparte de las cancelaciones que anunció el gobierno la semana pasada, y se confirma esta de Roland Carreño, además de los 3 periodistas que te mencioné antes. Y la información que tenemos en esto es que comienzan a haber más liberaciones en este momento de presos conocidos, por llamarlo de alguna manera, es lo que nos informan a esta hora que hacemos en este contacto, pero por lo pronto confirmado ya la excarcelación de Roland Carreño. No sabemos si es libertad completa o excarcelación, pero por lo pronto si está fuera de la cárcel donde estaba, que se encontraba en el helicoide acá en Caracas. De momento, otro preso u otros presos tal vez que regresan a la libertad. Y atención, la otra noticia urgente, el presidente Trump está diciendo desde sus redes sociales que Estados Unidos es su objetivo, controlará y asumirá el poder en Groenlandia, que hoy en día pertenece al gobierno de Dinamarca. Enrique Rodríguez ha dicho que su plan sobre el control de Groenlandia es vital para su proyecto Cúpula Dorada, un proyecto del sistema de defensa aérea y antimisiles. Ha señalado que Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional. Y ha añadido en esa misma red social, en Truth Social, que la OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de Estados Unidos, añadiendo que cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable. Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, se ha pronunciado así sobre la posibilidad de un hipotético control por parte de Estados Unidos. Una cosa debe quedar clara para todos. Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos. Elegimos Groenlandia tal como la conocemos ahora, y eso es como parte de la comunidad del Reino de Dinamarca. Por último, también se ha pronunciado el presidente francés Emmanuel Macron, quien ha dicho que una violación de la soberanía de Groenlandia acarrearía consecuencias en cascada que serían inéditas, Néstor. Cambiamos de tema porque desde la oposición el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoda, presentó ya ante la Procuraduría una queja disciplinaria en contra del gabinete del presidente Gustavo Petro por no responder el cuestionario con el que se les convoca al debate de control político por el decreto de emergencia económica expedido por el gobierno a finales de diciembre. Andrés Carmona. Así es, Slobodan, muy buenos días, y cabe recordar que el gobierno nacional, encabezados por el ministro del Interior, Armando Benedetti, se negaron todos los integrantes del gabinete a participar en el debate convocado en sesión extraordinaria de la plenaria del Senado del pasado 29 de diciembre, bajo el argumento de que se le debía permitir a todos los ministros entregar las respuestas al cuestionario de 26 preguntas con el que se convocaba a este debate, en el que se buscaba dar explicaciones frente al decreto de emergencia económica, y que para ello tenían plazo hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, tanto en esa fecha como el 9 de enero pasado, la mayoría de ministerios han radicado hasta 2 solicitudes de prórroga bajo la excusa de que las distintas dependencias del Gabinete Nacional debían terminar de compilar la información requerida en la proposición de convocatoria al debate. Es por eso que se presenta hoy esta queja disciplinaria contra los 19 ministros, los 19 integrantes del Gabinete Nacional, pero también se hace una solicitud a la mesa directiva del Congreso, especialmente la mesa directiva del Senado, para que agende a la mayor brevedad este debate de control político. Slobodan. Y después de presentar su renuncia en el DAPRE, la hoja de vida de Angie Rodríguez ya está publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República para asumir en propiedad como gerente del Fondo de Adaptación. Caterina Ávila.
fue publicada en la página de aspirantes a la presidencia la hoja de vida de la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, para nombrarla en propiedad como gerente encargada del Fondo de Adaptación. Esto se conoce luego de su renuncia al Departamento Administrativo de la Presidencia, en donde estuvo desde febrero del año pasado. Cabe mencionar que el Fondo de Adaptación es la entidad que ejecuta millonarios recursos para obras de mitigación del riesgo y reconstrucción en zonas vulnerables del país, y que desde finales de 2023 quedó en el centro de una fuerte disputa política tras recibir 1.1 billones de pesos para invertir en los municipios de La Mojana. Ese presupuesto convirtió a la entidad en un foco de interés para sectores políticos y desató también una pelea interna en el gobierno nacional, con acusaciones cruzadas entre Carlos Carrillo, director de la UNGRD y quien estuvo frente al fondo en el pasado, y la exdirectora del DAPRE. Esto porque lo cuestionó por baja ejecución, presuntas irregularidades en la contratación y posibles usos políticos de los recursos por parte de Carrillo. Aseguró que Angie Rodríguez abusaba de su poder y que además contrataba a sus familiares en la entidad. Finalmente, tras esta disputa, Angie Rodríguez queda por fuera de la Casa de Nariño, pero mantendrá su puesto en una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Y las víctimas del secuestro de las FARC están pidiendo sanciones más duras contra los excomandantes del antiguo secretariado ante la apelación que presentaron esos jefes de la guerrilla, en la que dicen que no van a utilizar los dispositivos electrónicos para ser monitoreados. Mateo Piñeros. El antiguo secretariado de las FARC apeló la sentencia de la JEP en el caso de secuestro. Piden que les permitan cumplir las sanciones sin ser trasladados de sus casas. Advierten que la JEP desconoce el carácter político de las FARC y niegan el delito de esclavitud. Pero el punto que más ha generado polémica es que ese Tribunal de Paz va a implementar unos dispositivos electrónicos para monitorear a los excomandantes de las FARC mientras cumplen las sanciones, y ellos se niegan a utilizar esos dispositivos, pues argumentan que ese sistema se parece más al de la justicia ordinaria que al de la justicia transicional. Este argumento ha generado polémica y rechazo en las víctimas. Uno de estos casos es el del general en retiro Luis Mendieta, quien estuvo 12 años secuestrado por las FARC y asegura: nos tuvieron encadenados, atados a árboles para comer y caminar en medio de la selva, y ahora les incomoda tener dispositivos, reyesuelos con coronas de sangre. La ahora candidata al Senado, Ingrid Betancourt, también se refirió al tema. Recordemos que ella fue secuestrada en el 2002 en el Caquetá y aseguró: mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. 10 de la mañana, 27 minutos. Iniciamos con información en Bogotá, en la Fiscalía, porque entregó nuevas pruebas contra la banda criminal autodenominada PPP sobre su financiamiento y vínculos con personas relacionadas con el ELN, así como su participación en actos de vandalismo y terrorismo en universidades públicas en Bogotá. Kalila Peña. La explosión de buses de SITP, la destrucción de estaciones de Transmilenio, la fabricación de bombas Molotov y hechos de violencia contra funcionarios de la policía y ciudadanos de la capital estarían financiados directamente por el ELN. Nuevos detalles confirmados por la Fiscalía demuestran el modus operandi que la banda criminal autodenominada PPP, judicializada por su participación en actos de vandalismo y terrorismo, usa para refugiarse en universidades públicas de la capital. Habla la fiscal del caso. Hayan realizado esas conductas delictivas, ingresan nuevamente a las instituciones educativas para nuevamente cambiarse y así no ser detectado por las autoridades. Este grupo presuntamente estaría siendo financiado por personas con vínculos con el ELN. Además, se confirmó el uso de carnets falsos para lograr la fabricación de explosivos provenientes de Medellín. Mediante la utilización de carnets falsos, ingresan a las principales universidades públicas de la ciudad de Bogotá. Esto es en la Universidad Nacional, Universidad Pedagógica, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Al ingresar a estas instituciones de educación de carácter público, se ubican en un baño o en un salón con el fin de preparar artefactos explosivos improvisados con insumos que presuntamente arriban desde la ciudad de Medellín. Uno de los elementos más graves revelados en el proceso es la presunta relación directa con estructuras guerrilleras. La fiscal explicó que para asegurar la financiación y el aval de las acciones violentas, algunos integrantes de la red habrían asistido a campamentos guerrilleros.
Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:29, prográmense Bundesliga, hoy 2:30 en la tarde, Luchito Díaz con el Bayern Múnich visita al Colonia. En la Carabao Cup en Inglaterra, semifinal, 3 de la tarde, clásico Chelsea frente al Arsenal. Y en la Copa del Rey, octavos de final, a las 3 de la tarde, Albacete enfrenta al Real Madrid. Debut de Arbeloa como técnico y el Real Betis sin el Cucho Hernández y con Nelson de Osa enfrenta al Elche. También jugará el Benfica con Richard Ríos en la Copa de Portugal, cuartos de final, 3:45 de la tarde frente al Porto. Y en la Copa, Miguel Ángel Russo en la Bombonera en Buenos Aires, 5 de la tarde, Boca Juniors frente a Millonarios. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.